Y vamos a retomar esta sección de crónicas del cura Vacas, una vez más, una semana más, como no, con Tente Lagunilla. Muy buenas, lo primero de todo, Tente. Hola, muy buenas. El mayor experto en cura Vacas, el mayor amante de la montaña palentina. Bueno, eso ya, a la montaña palentina y a cura Vacas le quiere muchísima gente y mucho además. Tiene mucho Justamente pretendiente. vengo de una reunión de la Asociación de Guías y no veas la cantidad de guías de toda España que me preguntan por la montaña palentina. Es la oculta, es la... gente de Pirineos, de muchísimos sitios, y preguntan por la montaña palentina porque no la conocen tanto como ellos quisieran. Es la que les falta, es nuestra baza. Es un sitio, claro, tiene los picos de Europa muy cerquita y eso la hace un poquito de sombra. Pero bueno, ya te digo que guías asturianos vienen muchísimo, guías de Pirineo vienen, del País Vasco, porque dicen que todavía es uno de los sitios donde se puede disfrutar una montaña muy auténtica. Efectivamente, el haber sido la tapada tiene esa ventaja, que no esté tan masificada por un lado, ni haya sido efectivamente tan recorrida como otros picos que nos puedan venir a la cabeza u otras zonas que tenemos también muy cerca. Avanzamos un capítulo, incluso puede que dos, porque en esta ocasión vamos a hablar de dos aspectos distintos relacionados con el cura Vacas, pero que en el fondo son dos capítulos del libro, ¿no? Seguimos avanzando en la historia de cura Vacas, pero sí es verdad que el capítulo 6 del libro es Evolución del montañismo deportivo. Es un capítulo un poco de transición para llegar ya al capítulo 7, que es la mesta y ganadería en el Valle de Pineda. De todas formas, seguimos linealmente, cronológicamente, eso es con la historia de cura Vacas. En el capítulo anterior pues nos quedábamos en esa época en la que el Valle de Pineda estaba transitado por los peregrinos en el siglo XII, sobre todo, que tuvo un auge terrible las peregrinaciones hacia Santo Toribio de Liébana. Entonces, bueno, pues después de este siglo XII suponemos que decayó ese interés por esas peregrinaciones. ¿Qué sigue pasando alrededor de cura Vacas? Pues hay un par de cosillas bastante curiosas, ¿no?, que ocurren en cura Vacas y poco conocidas. Una de ellas es que en 1543, yo esto sí que no tenía ni idea hasta que no empecé a investigar para el libro de que estas cosas hubieran ocurrido, pues bajo el reinado de Felipe II, que España era terriblemente grande e importante, ¿no?, en esa época, exactamente, el imperio. Pues bueno, pues les debía de sobrar el dinero o las ganas de pensar o de trajinar, y hubo un proyecto, no sé quién fue el promotor, pero hubo un proyecto en 1543 de hacer navegable el río Carrión desde su nacimiento, desde el Valle de Pineda, no en su parte baja, sino en la parte alta, ¿no? Se hicieron algunos estudios y bueno, pues unos años después, en 1549, un tal Bustamante de Herrera, un ingeniero, pues se encuentra suficientes motivos como para ver que eso no es viable ni buena idea, ¿no? Pero alguien debía de seguir dándole vueltas a la cabeza. Esto no suena, la historia se repite, porque hay veces que sobre todo los políticos, pues le vienen unas ideas así un poco peregrinas y siguen, y tienen que ser los técnicos los que ponen las cosas en su sitio, generalmente. Siempre dicen que el ser humano es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra. O las que haga falta, vamos. Exactamente. Pues bueno, se echa atrás este proyecto, pero un año después, en 1550, se encarga a un perito alemán el proyecto de trasvase de agua de Río Frío, que es un río que va hacia Cantabria. Querían trasvasar agua porque, claro, el río Carrión, sobre todo en Pineda, tiene poquísimo caudal y muy estacional, entonces eso era bastante difícil, vamos, me parece una locura, ¿no? Bueno, pues se les ocurre otra idea, peor todavía, que es trasvasar de Río Frío hacia la laguna de Fuentes Carrionas para que tenga más caudal el río Carrión y sea factible el hacerle navegable. Supongo que, claro, con esclusas y toda una serie de cosas bastante complicadas, ¿no? Claro, hablando de esclusas, a mí me recordaba precisamente al posterior proyecto del Canal de Castilla. Pues bueno, ya, claro, hay que ponerse en situación, ¿no? En aquella época no había carreteras, no había ferrocarril, los medios, tal vez en el resto del mundo, los canales era lo que tenía auge en aquella época, ¿no? Entonces, bueno, pues lo estudiaban, simplemente no llegaba a buen término en algunos casos, pero sí que se estudiaba. El Consejo Real de Castilla designó una comitiva de expertos en navegación alemanes, vienen desde Alemania, que visitan el terreno in situ y finalmente pues ven que ni el trasvase ni ninguna de estas cosas tienen un poco de salida, ¿no? Tienen que venir de fuera a arrojar un poco de luz. Bueno, yo creo que, sobre todo yo creo que vinieron para ver si porque si eso tiene las características adecuadas, pues hubiera sido una obra absolutamente faraónica, ¿no?
Y entonces, bueno, pues además en esta época España, pues los reyes españoles pues tenían mucho contacto con Alemania, ¿no? Bueno, pues esta pincelada que ocurre en 1550, alrededor de 1550. ¿Qué otras cosas pasan alrededor de Curavacas? Pues antes, bastante antes de este 1550, en 1273, Alfonso X el Sabio, ¿qué es lo que hace? Funda el honrado Consejo de la Mesta, de pastores, que es una agrupación, una sociedad que agrupa todos los pastores de León y de Castilla. Parece ser que, bueno, durante 6 siglos, entre 1273 y 1836, hace 4 días que desaparece la Mesta, pues es una organización ganadera de la Corona de Castilla con una fuerza terrible. En determinados momentos tenía tanta fuerza como la Santa Inquisición y todas estas organizaciones, ¿no? Es lo que estaba pensando, que ahora, como no es un oficio especialmente extendido, pues nos cuesta hacernos idea, pero claro, entonces era de los principales oficios, todos unidos. Me viene a la cabeza la comparación con un sindicato actual, con un porrón de afiliados, ¿no? No iban los pastores en aquella época se pagaban pocos impuestos, no iban a las guerras, tenían una serie de privilegios absolutamente terribles. Hay que tener en cuenta que la lana en aquella época era un negocio terrible y debía ser en Castilla pues casi la principal fuente de ingresos o la industria más floreciente. Entonces, los ganaderos que nos vean ahora y bueno, que pues oigan las esto cosas dirán, suben y bajan, ¿verdad? Y en aquella época fue terrible la fuerza y la potencia que tuvo la Mesta. Se dedicaba a la trashumancia de ovejas merinas desde el sur de España, donde estaban en el invierno, y en verano subían a todos los pastos de la zona norte en general. ¿Por qué se llamaba la Mesta? Pues parece ser que antes de incluso de la creación de la Mesta, a final de temporada, cuando las ovejas habían estado juntas en la montaña, pastando y demás, pues habían nacido muchas ovejas, muchos corderos que no se sabía de quién eran, porque se habían juntado todos los rebaños y entonces no se sabía. Entonces se reunían para repartirse los mestengos, que así se llamaban esos corderos que habían nacido sin dueño. Entonces, como se reunían en esas reuniones que se llamaban mestas para repartirse los mestengos, esa asociación que agrupaba a todos los ganaderos de León y Castilla, porque no era solo un reino en aquella época, bueno, pues entonces se repartían esos mestengos y se tomó el nombre de la Mesta para esa organización que creó Alfonso X el Sabio, ¿no? Aquí en esta fotografía que tenemos, pues hay un mapa esquemático de la península ibérica y bueno, pues se ven todas las cañadas por las que circulaban esos rebaños de ovejas merinas, que bueno, pues era terrible el desarrollo que tenía. La red viaria de la península ibérica llegó a tener 100.000 kilómetros de redes de ganado. Las cañadas eran las autopistas principales, pero esas luego había otras ramificaciones que eran cordeles. Esos se dividían en otras ramificaciones más pequeñas que eran veredas y esas en otros más pequeños que eran coladas. Entonces, realmente, pues en esa fotografía que vemos aquí de la península ibérica con esos numeritos y todo, esos eran las cañadas, los caminos principales, pero eso luego había ahí un entramado terrible con las veredas, los cordales, las coladas, y llegaban a esos 100.000 kilómetros de vías pecuarias. En concreto, a Pineda no llegaba una cañada, posiblemente fuera un cordel o una vereda, y era un ramal de la Cañada Real Leonesa Oriental, que tenía 700 kilómetros, lo que es la cañada principal tenía 700 kilómetros. No va. Realmente esas cañadas todavía existen, se conservan, se ven señalizadas. Y se tienen derechos de paso y todavía testimonialmente suelen pasar algunos rebaños. Todavía se ve cuando llega la época que los rebaños entran en Madrid, la imagen típica que choca mucho y llama mucho la atención. Hace 30 años, en plan testimonial, pero yo he visto pasar ovejas por la calle Mayor de Palencia, que es Cañada Real. También. La calle Mayor. Bueno, pues la Cañada Real Leonesa Oriental iba desde los puertos de Ventaniella, en Asturias, hasta los límites de Badajoz y Sevilla. Y había unos ramales que llegaban a Pineda y a los Cardaños. En estas fotos pues hay una fotografía de los puertos de Ventaniella, y yo recuerdo de cuando haber ido aquí a esta zona, es una zona muy buena para hacer barrancos.
descenso de barrancos, y fuimos a hacer barrancos a esta zona y fuimos a ver los puertos de Ventanilla, y una casa de pastores, una casa grande, buena, ¿no? Y yo cuando lo vi aquello, yo dije, esto era un sitio que transmitía, no era un paisaje normal, era algo raro, ¿no? Y claro, cuando ya luego lo leí, es que era donde arrancaba, o hacia arriba o hacia abajo, esa cañada real, ¿no? Por ahí han pasado millones de ovejas, ¿no? Es un sitio con mucha historia y con mucha tradición, ganadera sobre todo, claro. Y es un sitio curioso solamente de ver, ¿no? Pues bueno, por esa cañada discurrían ovejas a manta. Algunas crónicas estiman que a principios del siglo XVI el tropel de ejemplares que recorría cada 6 meses en ambos sentidos la red de cañadas, cordeles y veredas y las coladas se aproximaba a los 3.200.000 cabezas. Había circulando más de 3 millones de cabezas de ganado circulando por toda España y por todas esas cañadas hacia arriba y hacia abajo. De forma continua. Y gran parte de ellas, pues, por esta cañada real leonesa que llegaba hasta estas zonas que están a los pies de Curavacas, ¿no? Hacia el año 1800, la capacidad productiva de los pastos de vidrieros era de unas 40.000 cabezas de ganado. Podía alimentar a 40.000 cabezas de ganado, entre estante y trashumante. Esto, claro, te generaba muchos beneficios a las zonas que sobre todo a Pineda, que es donde llegaban. Porque querían pasar por allí los pastores porque lo tenían garantizado. No, era uno de los puntos finales ya. Sí. ¿No? Por Pineda no pasaban, llegaban hasta allí desde Vidrieros, casi Huelva, ¿no? Llegaban desde Vidrieros, y esos pastos siempre se les han disputado un poquito los pueblos, los pueblos, no solo de Palencia, sino de Cantabria también. Sí, bueno, es que la frontera Palencia-Cantabria es actual. Hoy en día todavía hay cantidad de explotaciones o de pastos o de zonas de Pineda que las explotan ganaderos de Cantabria, ¿no? Y en aquellos años, no sé ahora, pero en aquellos años había pleitos y disputas porque eso generaba mucho dinero. Cobraban evidentemente a los ganaderos de la Mesta por meter allí las ovejas durante todo el verano. Los pueblos tenían unos ingresos bastante importantes, ¿no? Una de las deforestaciones que hubo en Pineda siempre nos suena a pinos, a árboles, y realmente no hay prácticamente árboles. La primera deforestación que tuvo Pineda fue cuando los romanos, cuando las guerras cántabras, cuando hicieron esas calzadas por allí, evidentemente en una zona de bosque, las emboscadas y la guerra de guerrillas que hacían los cántabros no les beneficiaba a los romanos, entonces lo deforestaron para dejarlo aquello despejado. Y otra gran deforestación fue en estas épocas ya, en la Edad Media, finales de la Edad Media, cuando se explotaba ganaderamente todo aquello, y claro, había que meter allí 40.000 cabezas de ganado, y entonces había que tener pastos, muchos pastos, y se deforestó en aquella época también, parece ser. Hay fotografías como en esta que vemos ahora, que hay carros llenos de hierba que bajan desde Pineda, que es Palencia, hacia la Liébana, porque ya digo que tradicionalmente y en la actualidad todavía tienen mucha influencia los pueblos de la Liébana en los pastos de Pineda y la montaña palentina, cosa que no pasa en otros puertos, pero ahí sí. El puerto de Río Frío es una zona muy transitable, y entonces para los que pasaran los ganaderos de la Liébana a Palencia, pues era relativamente sencillo. Tanto es que, bueno, pues aquí tenemos estas fotografías, que es de un pastor, el hijo del tío Vicente, que con 96 años, estas fotografías son de hace 5 o 6 años, con 96 años en ese momento, todavía subía a hacer la temporada y pasaba allí en uno de los chozos de Pineda la temporada de verano con el ganado. Lo había hecho toda la vida, para él era lo normal. Y es que disfruta muchísimo, y es la segunda generación de pastores, vamos, posiblemente sea la cuarta o la quinta, o sabe Dios, pero así que haya reconocido su padre, el tío Vicente. Hablaremos luego de él, porque tuvo mucho que ver en la historia del montañismo en Palencia. En el siguiente capítulo hablaremos de él, y posteriormente, en la época del 50 y tantos, cuando los accidentes de los faquires y demás, todavía estaba por ahí el tío Vicente, padre de este que estamos viendo aquí las fotografías. Bueno, en la actualidad estas fotografías son de un amigo mío de Cervera de Pisuerga. Todavía esos rebaños pasan algunas veces por Cervera, y es todo un acontecimiento. Aquí se les ve delante del ayuntamiento todos los rebaños de ovejas, ¿no?, pasando hacia un lado y hacia otro. Entonces podemos decir que Curavacas lleva 8 siglos viendo pasar bajo sus pies esos rebaños de ovejas
que van y vienen con las estaciones, ¿no? Todavía en la actualidad, pues en los puertos de Pando y de Piedrahíta, al lado de Vidrieros, a los pies de Curavacas, eso sí que es Curavacas prácticamente, todavía llegan unos pequeños rebaños en plan testimonial, pero pasan allí el verano en esas dos tenadas, o como se les quiere llamar, esos dos puertos donde pasta allí el ganado, ¿no? Pues bueno, pues esto es lo que podemos contar referente a la mesta y a la ganadería alrededor de Pineda, en esta época del final de la Edad Media, en la que tuvo un auge terrible todas estas cosas. Pero eso estaba pensando yo que eso también deja huella en el territorio, por supuesto, de muchos sentidos. Lo hablábamos en cuanto, por ejemplo, al desbroce, que en su momento podía ser mucho más palpable, esa actividad, ¿no?, del ganado, pero estaba pensando también en la actividad de los propios pastores, que buscaban lugares en los que refugiarse, como comentabas precisamente el caso, ¿no? Luego hablaremos de los chozos y de todas estas cosas en el siguiente capítulo, y si conocemos el Curavacas y su entorno tal como le conocemos ahora, es en parte gracias a que ha estado ocupado por ganaderos y explotado por ganaderos desde tiempos inmemoriales, ¿no? ¿Qué pasaba en el resto del mundo referente o relacionado con el montañismo incipiente, pero que en Curavacas evidentemente todavía nadie? Supongo yo que ya en esta época algún pastor curioso, o detrás de alguna cabeza de ganado, de alguna cabra, igual ya había hecho cumbre, no se sabe. O igual un desafío entre chavales también. Yo creo que no. En aquella época las montañas todavía eran una zona que les daba miedo. Bueno, por lo desconocido, claro, efectivamente. Por lo desconocido, estamos hablando misticismo, de 1500. En esa época las montañas eran una zona donde vivían. En 1521, un tal Diego de Ordaz, un zamorano, en México, a las órdenes de Hernán Cortés, pues sube a una cumbre que es el Popocatépetl, de 5.400 metros, que es un volcán. Y bueno, pues si lees el relato, que ahora sería muy extenso leerlo aquí, pero si lees el relato, pues bueno, verá que había un dragón, que bueno, una serie de cosas terribles, ¿no? Porque esas montañas, claro, era un 5.000, no era un 2.500 como Curavacas, pero salvando las distancias, en esa época las montañas, todas las montañas en el mundo, generaban mucho respeto a todo el mundo. Pues cuando aquí todavía estábamos con ovejas para arriba y para abajo, pues bueno, ya hubo un zamorano que subió a un volcán de 5.400 metros. En 1754, Antonio Ponz viaja comisionado por el Marqués de la Ensenada a Sierra Nevada y asciende el Veleta. Ya estamos entrando en la época de la Ilustración, ¿verdad? Ya 1700 y pico ya se empieza a mirar de otra forma las montañas. Ya han salido de esa Edad Media, ¿verdad? Y ya hay mucha curiosidad. Los científicos, sobre todo, tienen mucha curiosidad por saber qué es lo que pasa en las montañas. ¿Qué puede haber? Porque no lo hemos visto, qué se conoce, qué habrá escondido. También se ha empezado a ver de otra manera al propio ser humano, ¿no? Se medía de otra manera también. Sí, así es. Y ya, pues el 7 de agosto de 1786 ocurre un hecho que es para el alpinismo, para la historia del alpinismo es determinante, ¿no? Hay quien dice que empieza el alpinismo en ese momento, nunca se sabe, ¿no? El alpinismo deportivo, pues tampoco era un alpinismo deportivo, porque subían impulsados sobre todo por un afán científico, y sobre todo los guías iban bien pagados por científicos que tenían curiosidad. ¿Qué es lo que pasa ese 7 de agosto de 1786? Pues bueno, hay un científico suizo, Horace Benedict de Saussure, que es un científico. Él no tiene capacidades para subir al Mont Blanc, pero está obsesionado con subir al Mont Blanc, y entonces paga un dinero a dos personas, que es a Balmat y a Paccard. Balmat es un lugareño de Chamonix, que es un buscador de cristales y que hace de guía en ese momento, porque es el que conoce mejor la montaña, y Paccard es un médico de la zona, que también por un afán científico, pero expoliados por Saussure, que es realmente el que les empuja y financiados, ¿no? Que les pone el dinero y que les debe de pagar un dinero, ¿no? Entonces, bueno, estas dos personas suben por fin al Mont Blanc, hacen una serie de mediciones y, como digo, muchos autores lo consideran el inicio del alpinismo deportivo, ¿no? Un año después, ya Saussure sube él con 18 mayordomos y un montón de guías y un montón de ayudas, sube al Mont Blanc. Y otro dato también curioso, en 1808, 20 años después de todas estas cosas, sube otra vez Saussure, y lo hace con Marie Paradis,
que es la primera mujer en la cumbre del Mont Blanc y que yo sepa la primera mujer en una cumbre conocida, ¿no? Que ya empieza ese alpinismo también femenino, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pues bueno, pues mientras en Europa y en el resto del mundo ya se están empezando a subir algunas montañas y ya de una forma casi deportiva, pues en Curavacas, para bien o para mal, seguimos sin ninguna ascensión reconocida o conocida de aquellas épocas. Tienen que pasar todavía muchos años hasta que se sepa de una ascensión a Curavacas. Y llegaremos a esos años. Sí, poco a poco vamos a llegar, no tardaremos tanto. Pero serán próximos episodios porque, claro, efectivamente, hay tanto que contar y hay que compartimentarlo y acercárselo en pequeñas dosis, capítulos como este que, Tente, vamos a agradecer una vez más todo este conocimiento que podemos ofrecer a nuestros telespectadores sobre este mito de la montaña palentina como es el Curavacas. Yo, la verdad, me lo estoy pasando bomba contando todas estas cosas. Espero que ustedes también lo estén disfrutando en casa, también se lo pasen bomba. Volveremos con más crónicas del Curavacas el próximo jueves.